Buen día, profesor, compañeras y compañeros. En esta ocasión, mi grupo va a explicar nuestro caso de Policy Brief, que le hemos llamado como la corrupción administrativa por parte de Provías Nacional en el caso El Club de la Construcción. Nosotros somos el grupo 6, que está representado por Yanela León, Oscar Regalado, Fernanda Villanueva y quienes habla Julio Flores. Primero, para entender muy bien este caso, que lo consideramos muy importante para la economía política, tenemos que entender el problema en sí y cuál es el contexto histórico en el que se está desarrollando. Bueno, el problema básicamente se da porque entre los años 2011 y 2014 existió un grupo de constructoras que se adjudicaron obras públicas millonarias bajo un sistema que está diseñado para engañar al Estado. A este grupo la Fiscalía los llamó el Club de la Construcción. Estas empresas constructoras, que entre ellas se encontraban Grani Montero, Obra Insa, Cosapsi, entre otros, engañaban al Estado de qué forma. Básicamente simulaban un proceso de licitación, simulando la elección de un ganador gracias a un arreglo previo que tenían ellos. Y se comunicaban con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde un funcionario público se encargaba de que ese trato bajo la mesa se cumpliese. Y a cambio les daban una fuerte suma de dinero como coimas, que muchas veces era entre el 1 y el 3% del valor de millonarios contratos. Y como he mencionado, estos años son muy importantes. ¿Por qué? Porque fueron donde hubo grandes sospechas, debido a que básicamente la fiscalía notó que se entregaban las obras al mismo grupo de constructoras y también eran los mismos funcionarios quienes entregaban estas obras. Y Y como sabemos, o bueno, es Provías quien se encarga de dar estas licitaciones, es parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en quien se encarga de dar estas obras millonarias. Entonces es el Ministerio Público quien comienza a investigar a Provías y es por eso que nuestro problema se llama la corrupción en Provías. Como les he mencionado, el modo de operación de estas empresas era llegar a un acuerdo entre ellas y de esta manera no tendrían que competir entre ellas. Mediante un contacto que tenía en el viceministerio de Transportes y pudieron hacerle a sus acuerdos. A continuación, mi compañera Fernanda les va a explicar la importancia en la economía política y que nuestro punto de enunciación, el actor que vamos a utilizar para realizar este policy brief. Bueno, respecto a la justificación, en primer lugar, tenemos la pregunta de por qué se debe analizar desde el enfoque de economía política. Como grupo determinamos que analizar el caso de corrupción administrativa por parte de Provías Nacional en el caso del Club de la Construcción desde este enfoque es pertinente debido a que la economía política ha sido la encargada, y sobre todo en nuestro siglo, de discutir cómo las élites económicas han ejercido el poder a través de distintos mecanismos en un escenario de neoliberalismo económico que posteriormente derivó en la captura estatal. En ese sentido, la importancia de estudiar el caso desde este enfoque en específico radica en que nos va a aproximar a cómo estos casos de corrupción por parte de corporaciones que pertenecen a una selecta élite económica van generando una profunda desigualdad política y de acceso a influencia que solo beneficia a ciertos privados, mientras que va afectando el interés público, la competitividad en el mercado, ya que le restringe el acceso a empresas más pequeñas o que no están coludidas en un grupo de corrupción, también las oportunidades y otros perjuicios. En segundo lugar, sobre los conceptos que nos podrían servir, identificamos dos conceptos centrales. Por un lado, el neoliberalismo, que fue impulsado en el Perú en la década de los 90 bajo el régimen de Alberto Fujimori, el cual implicó la concentración del poder económico en el sector privado, y dentro del sector privado se concentró en algunas grandes corporaciones, lo que alteró la correlación de fuerzas. Además que se relegó al Estado peruano a un rol subsidiario,
el cual le imposibilita participar en la economía de mercado, salvo para regularlo, y además que fue consolidado por la Constitución del 93. Por otro lado, también tenemos el concepto de captura del Estado, el cual sostiene que como consecuencia de la asimetría de poder entre las corporaciones y el Estado y también la sociedad civil, se van generando formas de influencia excesiva e indebida sobre políticas públicas en favor del sector privado. Esta captura por el sector privado, por las grandes corporaciones, se lleva a cabo mediante el uso de mecanismos como la compra de leyes, sobornos a funcionarios públicos o la financiación de partidos políticos, como en el caso que estamos analizando. Finalmente, respecto a la pregunta de por qué decidimos representar a Provías Nacional, consideramos que esa institución es muy relevante en el caso, ya que justamente Provías es el órgano del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que se encarga de la ejecución de proyectos de construcción y la adjudicación de obras de infraestructura de la red vial nacional a las constructoras privadas y, bueno, supuestamente mediante concursos que no han sido transparentes, como en el caso del Club de la Construcción. Además que también maneja la mayoría del presupuesto del Ministerio de Transportes, cerca del 60%. Bueno, por todo esto, su rol fue determinante y además que también fueron los funcionarios públicos corruptos de Provías Nacional los que participaron activamente y mayoritariamente en todas las negociaciones fraudulentas para la adjudicación de los contratos millonarios a las constructoras privadas, mediante el recibimiento de sobornos en su mayoría. Mi compañero Oscar Regalado y yo, Yanela León Barragán Abad, estamos exponiendo el tema de los actores involucrados de acuerdo a su interés y su influencia, sea baja o alta. Para esa matriz de actores hemos utilizado la herramienta de análisis de stakeholders, un análisis de interés que nos ayuda a identificar y medir estos dos elementos. Siguiente. En primer actor que hemos considerado es la PCM como responsable de la política de integridad pública de todas las entidades y organismos del Estado. Es justamente a través de la Secretaría de Integridad Pública es que la PCM tiene un interés alto para implementar todos los instrumentos contra la corrupción que puedan cometer los funcionarios públicos en el Estado. Su influencia es alta porque de la PCM se emiten o se discuten una serie de herramientas o decretos supremos que puedan de una manera evitar o minimizar los riesgos de corrupción. Su posición es que apoya y tiene un impacto alto en la solución del problema. El MTC, por ser el órgano principal donde se desarrollan todos justamente los procesos de contratación de Estado para la infraestructura a nivel nacional, es que fue de manera captada por este grupo de poder para efectuar una serie o influir en la contratación del Estado, ¿no? El MTC eh, no ha efectuado su rol de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción durante todas las contrataciones del Estado del 2011-2014, que permitió que el Club de Construcción pueda influenciar en todos los resultados de los procesos de contratación, ¿no? Por lo que su interés es alto, tiene influencia alta en los procesos per se. No se ha evidenciado que se moviliza para evitar justamente este tema la influencia en el proceso de contratación. El impacto es alto por el grave default económico que el Estado provoca, ¿no? El MEF también es un actor que hemos identificado, ya que él tiene la facultad de designar a la vocal del Tribunal de Contratación del Estado de la OCE, que ha permitido que en muchas empresas el poder económico puedan ganar a través de impugnaciones o a través de ciertos actos administrativos legales y normales, ganar ciertos procesos de contratación, por lo que el interés es alto, tiene una influencia alta, pero en razón de que tiene un marco legal para poder desarrollarse en todo el proceso, la cadena de contratación, es que apoya justamente de alguna manera el proceso de contratación de estas empresas que pertenecían al Club de la Construcción.
el impacto también representa, evidentemente, es alto, ¿no? Provías es justamente el órgano en el cual nosotros nos encontramos representando y ha sido una de las entidades más afectadas en el sentido de la corrupción por parte de los funcionarios o la injerencia de actores externos. Precisamente a través de la designación de los comités especiales de contratación o a través de los órganos competentes de la supervisión de las obras que han consentido costos adicionales o omisión o han omitido ejecución de multas por parte de incumplimiento de plazos y productos, ¿no? Este direccionamiento de los procesos de selección han sido ejemplos de corrupción en casi todo el organismo de proyectos del 2011 al 2014. He puesto que su interés es alto, la influencia es alta, no hay una evidencia de que no se moviliza para evitar este problema, por lo que se cree que se estima que funcionarios prefieren el statu quo de esta institucionalización de malas prácticas que han hecho que la corrupción sea prácticamente involucrada en toda la cadena del proceso de contratación. El impacto es alto, evidentemente, ¿no? La OCE, justamente a través de los tribunales de contratación del Estado, han tenido una participación, un interés alto en parte de la corrupción, la influencia también ha sido alta, no se evidencia una movilización que permita lo contrario, y el impacto también ha sido alto, ¿no? Asimismo, también tenemos como dentro del grupo de gobiernos nacionales, también tenemos la Contraloría General de la República, que es una institución que vigila el buen funcionamiento de todo el sistema nacional, control, registra la deuda pública, vigila las cuentas de los servidores públicos, todo esto para detectar los posibles actos de corrupción. Tiene un objetivo de reducir e impedir la corrupción y esta gestión financiera. Es autónoma. Sin embargo, lamentablemente, en torno al Club de la Corrupción, ha tenido limitados recursos en sus órganos descentralizados que no han tenido la capacidad de neutralizar estos riesgos, lo cual dejaron vacíos y han sido aprovechados por esas organizaciones delictivas. El interés es alto en la percepción del problema, la influencia lamentablemente es baja, la posición apoya y el impacto es bastante alto también. También tenemos a Indecopi, el cual protege los derechos del consumidor, se preocupa por una plena satisfacción de la ciudadanía, el Estado y el empresariado. También regula el tema de la corrupción, apoyando la identificación y gestión de riesgos de esta corrupción, pone acciones de integridad como supervisar su cumplimiento, y más bien Indecopi es la que ha tenido una comisión de defensa de libre competencia, la cual ha sancionado ya a 33 empresas y 26 ejecutivos. Este club de la construcción por haberse repartido las licitaciones de manera corrupta. El interés es alto, la influencia es muy alta, la posición apoya y el impacto es alto. Siguiente. Luego tenemos, también tenemos los medios de comunicación, la prensa, que son los medios a través de diarios, noticieros, que han estado con un seguimiento bastante fuerte ante este caso para publicarlo hacia la ciudadanía, al ser este caso bastante escandaloso para todo Lima, bueno, todo el Perú. El interés es alto, la influencia es alta, la posición apoya, el impacto es alto. Siguiente. Tenemos luego otro grupo que es el tema de los privados. Sabemos que son un montón de empresas constructoras que están involucradas, entre ellas la más destacable que es Odebrecht, que tiene otros asuntos con América Latina por sus casos de corrupción. Esta constructora está involucrada en este club de la corrupción, de la construcción, ha operado con sobornos a funcionarios para conseguir créditos y concesiones, ¿no? El interés es bajo, la influencia es alta, no se moviliza, no se ha mencionado nada, y el impacto claramente es alto, ¿no? Al igual que otras empresas, que son más de 30 empresas investigadas y ya 33 sancionadas, entre ellas como COSAPI, Obrainsa, Constructora Málaga Hermanos, Mota Engil, y otras muchas más. También tienen un interés alto, influencia alta, interés bajo, influencia alta, no se movilizan y tienen un impacto alto en el problema de sus actores. También tenemos CAPECO como un gremio de constructores agrupados, el cual impulsa y promueve la construcción responsable. Y en este grupo, sus miembros han estado comprometidos con el club de la construcción. Muchos han renunciado al gremio y muchos se han quedado sin mencionar ni una sola palabra, ¿no? Entonces el interés es bajo, la influencia es alta, no se movilizan porque muchos no han mencionado nada al respecto y el impacto del problema claramente es alto en esos actores. Igual que la CONFIEP, es una organización de privados el cual se ha deslindado públicamente de las empresas involucradas, pero que esa organización ha representado los intereses de los poderes económicos, lo cual ha facilitado la captura del Estado. El interés es bajo, no se ha movilizado. La influencia es alta, la posición
tampoco se moviliza, ¿no? Solamente para deslindar, entre comillas, públicamente que ya no está con esas empresas, nada más. Y luego el impacto claramente es alto en este sector. Muchas gracias. Gracias.